Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta presentación que tiene como título el manejo integral de la nutrición en el cultivo del banano. Buenas tardes. Inicio con la presentación Manejo integral de la nutrición en el cultivo del banano. Mi nombre es Walter Osorio, soy ingeniero agrónomo, Magister Science y PhD en Ciencias del Suelo y Nutrición Vegetal. Soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, y gerente de la empresa Biofertilizar. Muy buenas tardes. Quisiera saber si me están escuchando. Natalia, ¿me das información acerca del audio? Buenas tardes a todos los asistentes a esta presentación que tiene como título Manejo integral de la nutrición en el cultivo de banano. Mi nombre es Walter Osorio, soy ingeniero agrónomo, Magister Science y PhD en Ciencias del Suelo y Nutrición Vegetal. Actualmente me desempeño como profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín y soy gerente de la empresa Biofertilizar. Es a través de esta empresa nos hicieron una muy amable invitación de la empresa AgroSilicio para realizar esta presentación. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios del video y al final vamos a destinar tiempo para leerlos y responderlos. Este es el contenido de la presentación. Inicialmente hablaré del muestreo del suelo, hablaré de niveles adecuados en el suelo para específicamente el cultivo del banano, hablaré del concepto de salud del suelo y cómo podemos aplicar este al cultivo del banano. Algunos de los problemas edafoclimáticos que podemos encontrar en la zona de Urabá, una de las zonas bananeras de aquí de Colombia, con la cual estoy familiarizado, al igual que la de Santa Marta, pero traigo algunos ejemplos más orientados hacia este sector en Urabá. Algunos de los problemas que se han detectado, vamos también a hablar sobre los criterios que se pueden tener en cuenta en el plan de fertilización. Brevemente hablaré sobre cobertura vegetal, hablaré con un poco más de detalles de los beneficios del silicio en el banano. Bien, hemos dado como nombre a esta charla el manejo integral porque consideramos que el manejo del suelo y el manejo de la nutrición vegetal necesitan de una aproximación más holística, más integral en lo físico, químico y biológico, y que trascienda a la aproximación de solo aplicar el nitrógeno, fósforo y potasio. Es necesario entonces considerar el uso de otros nutrientes, me entiéndase calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloruro y níquel. Pero también hay que considerar elementos benéficos que traen, como lo indica, muchos beneficios, ventajas a la hora de establecer y mantener los cultivos. Pero es necesario recordar que las propiedades físicas son responsables del suministro de hidrógeno y oxígeno en forma de agua y del gas oxígeno. Estos son los elementos que son, digamos, entre comillas, suministrados por las propiedades físicas del suelo. Las propiedades biológicas, por otro lado, son responsables de varios fenómenos en el suelo, por ejemplo, de la dinámica de la materia orgánica, es decir, su descomposición y liberación de nutrientes, la disolución de minerales del suelo o aquellos que apliquemos, y la promoción del desarrollo y la funcionalidad de las raíces. También hay que recordar que las propiedades biológicas o el funcionamiento de los microorganismos permite una mejora en las propiedades físicas también.
Toda esta integralidad, como vamos a ver más adelante, es de lo que se trata la salud del suelo y la salud ambiental. Bien, realizar muestreos del suelo es el punto inicial. En realidad yo aquí voy a hacer un repaso muy general. Recomiendo la forma tradicional de hacer los muestreos, que básicamente es ubicar lotes homogéneos por suelo, por condiciones de drenaje, la variedad o las productividades. Entendemos un lote como una superficie de terreno de aproximadamente 5 a 10 hectáreas que responde a unas condiciones más o menos homogéneas de manejo. 5 o 10 hectáreas es, digamos, el área que tradicionalmente se considera aquí para los lotes en Colombia. Muestrear al azar implica tomar muestras en diferentes sitios. Recomendamos que en el lote, aquel que va entre 5 y 10 hectáreas, se tomen al azar 15 a 20 muestras. La profundidad normalmente es de 0 a 20 centímetros. Esto puede variar según cada caso, pero pues, digamos es lo recomendado. Y tratar de que cuando tomemos una muestra en cultivos establecidos, lo tomemos en las zonas cercanas a las raíces del hijo sucesional. En general no se recomienda tomar muestras de 20 a 40 centímetros, son áreas que normalmente están por debajo de la zona de manejo, pero podría eventualmente hacerse muestreos a esa profundidad para conocer cómo está ese subsuelo. La frecuencia de muestreo tradicionalmente va entre 1 o 2 años, recomendado cada año, y en algunos lotes que presenten problemas se pueden hacer inclusive con frecuencias mayores. Bueno, se ha venido generalizando en algunos sitios tomar muestras individuales localizadas en el centro del lote y muchas veces sustentado en algunos conceptos de variabilidad espacial, pero en tanto no se tenga certeza de la distribución espacial y algunas de las variables asociadas a ella, yo no recomendaría hacer estos monitoreos de un solo sitio. Bien, cuando obtenemos los análisis del suelo, lo importante es tener una referencia con la cual compararla. Aquí podemos ver en esta tabla varios parámetros del análisis de suelos, sus unidades respectivas. Aquí estoy utilizando las centímoles cargadas por kilogramo, equivalentes a los tradicionales miliequivalentes por 100 gramos, y uso los miligramos por kilogramos equivalentes a las tradicionales partes por millón. Ustedes pueden ver los criterios que se consideran adecuados para el cultivo del banano, con pH de 5,5 a 6,5, contenidos de materia orgánica del 2 al 4%, niveles de aluminio menores de 0,5, y así sucesivamente se pueden ver los diferentes niveles que están allí. También aparecen para los interesados otras tablas en plátano, cacao, piña, y con mucho gusto puedo enviarles algunos rangos adecuados para otros cultivos. Concentrándonos en banano, pues aquí estarían de nuevo los valores, los macro, los micro, las bases y los contenidos de materia orgánica, y al final resalto los valores de silicio que de una forma general se consideran adecuados para cultivos que sean bastante extractivos en este elemento, como vamos a mirar que el banano puede aplicar. Lo importante de los análisis de suelos es tener métodos calibrados, que los resultados primero sean estandarizados, es decir, que siempre sean constantes los análisis, que no hayan variaciones, porque al variar el método pueden variar los resultados. Y en última instancia, lo que necesitamos son resultados que sean capaces de reflejarnos cuando las concentraciones de nutrientes son bajas, suficientes, y cuando son excesivas, porque nos van a reflejar un método que esté suficientemente calibrado. Esto se logra a través de muchos años de investigación. Los métodos pueden variar de un país a otro, pero lo más relevante es que los métodos estén calibrados. El pH lo medimos en agua en una proporción 1:1, volumen a volumen. La materia orgánica se puede medir a través de White Clay Black, y alternativamente hay un método de ignición.
El método de fósforo por Bright 2 es el método más tradicional usado en Colombia. Este es bastante variable en diferentes, este método de determinación de fósforo es bastante variable. En otras partes utilizan Olsen, Truk, Melich, etc. El aluminio lo medimos a través de 1 molar KCl, las llamadas bases intercambiables a través de extracción con acetato de amonio, 1 molar, el azufre extraído a través de fosfato monocálcico, los micronutrientes catiónicos a través de extracciones con Olsen y EDTA, y el boro a través de agua caliente. Bien, complementario al muestreo es necesario que tengamos observaciones de las raíces, cómo son, qué tan abundantes son y el estado de sanidad, así sea de una forma general. Es muy común en los cultivos de banano que escaseen las raíces finas, que haya más una dominancia de raíces gruesas. Esto se ha presentado con mucha frecuencia en el sector de Urabá y con alguna extensión también en los cultivos de Magdalena y La Guajira. Lo cual es bastante crítico cuando tenemos periodos intensos de sequía, ¿sí? Igualmente, es necesario al hacer los muestreos, si hay residuos de fertilizantes o enmiendas que aún no se han disuelto, anotar si hay síntomas visuales de deficiencia, para lo cual, por supuesto, hay que tener una referencia gráfica y, en la medida de lo posible, realizar muestreos foliares conjuntamente. Bien, voy a introducir aquí el concepto de salud o calidad del suelo. Es una aproximación más holística que incluye las propiedades físicas, químicas y biológicas. Aquí las variables del suelo se utilizan como índices. La idea es transformar de sus valores y unidades tradicionales a una escala de 0 a 100, en la medida en que ellas se estén relacionando con el crecimiento y el rendimiento de las plantas. Un valor de 100 de la variable es aquel valor de la variable que permite ese buen crecimiento o buen rendimiento en la planta. Hacer esa transformación permite hacer una interpretación más intuitiva y distanciada de las unidades y de algunos conceptos que a veces pueden ser un poco confusos. Cuando se obtienen estos valores, la idea es obtener índices, repito, de 0 a 100 y obtener promedios para los índices físicos, índices químicos e índices biológicos. Al final se puede calcular un índice. En la siguiente tabla van a observar a qué me refiero. También, para facilitar la interpretación, se utilizan colores en el formato de semáforo. En rojo, cuando la variable alcanza valores o puntajes menores de 30 sobre 100. Amarillo, cuando está entre 30 y 60, y más de 60, se le asigna un color verde para indicar que hay una condición favorable, que es básicamente lo que también estamos viendo aquí, una condición de favorabilidad para el verde, una condición crítica, un llamado de atención de la variable, y el color rojo para indicar de que definitivamente hay una condición restrictiva para el crecimiento de las plantas. Dentro de los índices de salud del suelo se pueden escoger, dependiendo de la zona, se pueden utilizar diversos tipos de índices. Aquí hay una de las propuestas que se han derivado de los trabajos que han hecho en la Universidad de Cornell. Entre los índices físicos están la textura, la densidad aparente, el tamaño de los agregados, la estabilidad de los agregados, la dureza superficial, la dureza profunda y la infiltración básica. Están escritos con diferentes colores para indicar que en una aproximación, digamos, básica podemos utilizar las primeras variables. En una, digamos, un poco más avanzada podemos utilizar, además de las primeras variables, las que están en rojo. Y para uno muchísimo más avanzado, un estudio más avanzado de la salud del suelo, utilizamos todas las variables, incluyendo la infiltración básica.
Lo mismo sucede con los índices químicos. Los básicos son el pH, la conductividad eléctrica, el fósforo, aluminio, calcio, magnesio, potasio, sodio intercambiable y sulfato, azufre como sulfato. Ya aparte de esto, o además de estos, en una aproximación, digamos, estándar, se incluyen los micronutrientes y el boro, micronutrientes catiónicos y el boro. Se utiliza también silicio soluble en forma de ácido silícico, fósforo como fosfato, nitrógeno en forma de nitrato soluble. Y aún en una aproximación más avanzada, aparte de estas variables que acabo de mencionar, se tendrían en cuenta metales pesados. Por ejemplo, se podrían hacer mediciones de cadmio que se han vuelto cada vez más frecuentes para diversos cultivadores. Y también se podría llegar a tener algunas variables, digamos, más elaboradas, como la medición de la carga eléctrica predominante de los coloides del suelo. Dentro de los índices biológicos tenemos el contenido de materia orgánica total, la respiración microbial, la colonización micorrizal en las raíces del cultivo del banano. Otros índices serían el nitrógeno mineralizable, el carbono activo, una fracción del carbono que es más disponible para ser utilizada por los microorganismos, y un índice de salud de las raíces, qué tantas raíces son activas, sanas o funcionales. Como índices más avanzados tenemos los contenidos de proteína del suelo, la presencia y abundancia de microorganismos solubilizadores de fósforo y de bacterias fijadoras de nitrógeno, tanto simbióticas como asimbióticas. En la medida en que tengamos cultivos de cobertura con leguminosas, cobran cada vez más razón tener una medición de bacterias simbióticas. Bien, estos son unas imágenes que nos muestran mediciones de densidad aparente a través del cilindro, estabilidad de los agregados a través del método de Joder o de simuladores de lluvia, mediciones del tamaño de agregados. Aquí en la margen derecha ustedes pueden ver la medición con penetrómetros, equipos que nos permiten medir qué tan compacto, superficial o profundamente está el suelo. Por cierto, aquí en la imagen del medio, ustedes pueden ver el manómetro que viene acoplado con el equipo. Nos están marcando en la zona verde, indicando que no hay compactación y hay una abundancia de raíces finas. Pero en la parte de abajo ustedes podrán ver una foto donde nos están marcando ya colores rojos, indicando que hay una resistencia muy fuerte, que las raíces penetran en el suelo. Y eso trae consigo una transformación de la arquitectura de las raíces. Empiezan a aparecer raíces más gruesas. En este caso estamos viendo pasto quicuyo con una dominancia de estolones y menos raíces finas. Bien, aquí tenemos mediciones de la infiltración básica que hemos realizado en diversos cultivos para caracterizar la salud del suelo. Índices biológicos, la materia orgánica a través de método de ignición o White Black, trampas para medir la producción de CO2 del suelo, mediciones de colonización micorrizal y la presencia de microorganismos en diferentes grupos funcionales, como los microorganismos solubilizadores de fósforo inorgánico, los que solubilizan fósforo orgánico, microorganismos celulolíticos y, como les decía anteriormente, bacterias fijadoras de nitrógeno. Las raíces también es importante observarlas, como lo había mencionado, es necesario tener una mirada del estado de salud de las raíces, de la apariencia. Aquí pueden ver una escala en donde podemos pasar de la situación A a la derecha, raíces finas, sanas, de color claro, mientras que en la medida en que vamos pasando a los cuadros B, C y D, encontramos raíces que cada vez están más enfermas y que por ende también se le puede asignar unos índices de 0 a 100 dependiendo del impacto que tenga la condición del suelo, sea biológica, física o química, sobre la salud de las raíces.
Los ongoformadores de micorriza son uno de los indicadores biológicos más utilizados porque permiten la absorción de agua y de nutrientes. Hay plantas que tienen un alto nivel de dependencia micorrizal. El banano tiene dependencia micorrizal, ya se ha comprobado en varios estudios. Las variedades pueden tener diferentes niveles de dependencia micorrizal, pero es un factor muy importante, sobre todo si hay condiciones de estrés hídrico. En las raíces también podríamos evaluar la presencia de nódulos de bacterias fijadoras de nitrógeno, si el cultivo, digamos, está asociado con algunas leguminosas de cobertura. Bueno, la relación que pueden tener los valores de las variables con el puntaje que se le asigna depende de la relación que tienen estas variables con el crecimiento de las plantas. Podemos encontrar, como lo muestra la primera figura de la izquierda, una relación de que más es mejor. En la medida en que aumenta el valor de la variable, mejora el puntaje. Esto podría ser asociado, por ejemplo, para un elemento que en un suelo se encuentre en baja disponibilidad y que conforme va aumentando su disponibilidad, pues va mejorando la condición en relación con la planta. Hay otra curva que puede ser de este modelo, el segundo que tengo en el centro, más es peor, en donde al aumentar el valor de la variable disminuye el puntaje de la misma porque se generan condiciones desfavorables para la planta. Por ejemplo, aluminio o sodio o la densidad aparente. Es importante recalcar, y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, que algunos nutrientes, su concentración puede inclusive llegar a tener este comportamiento. Tenemos las variables que se comportan en esta forma de pico, es decir, donde se alcanza un pico máximo y después decrece, como lo que podría, por ejemplo, suceder con el pH, ubicando un valor de pH adecuado alrededor de 6 aproximadamente, y cuando el pH es muy bajo, los puntajes de la variable pH son muy bajos y lo mismo cuando son muy altos. Aquí les pongo unos ejemplos de densidad aparente, diámetro ponderado medio y la dureza superficial, el nivel de compactación que tiene el suelo. Con la densidad aparente estamos haciendo mediciones desde 0.6 gramos por centímetro cúbico hasta 1,6 y ustedes pueden observar que hay un punto máximo alrededor de 0.9 cercano a 1 y después, conforme aumenta el valor de la densidad aparente, disminuye el crecimiento de la planta y por eso disminuye su puntaje. Entonces, una densidad aparente alrededor de 1,6 va a tener un puntaje de 0, mientras que una densidad aparente alrededor de 0.9, cercana a 1, puede llegar a tener hasta 100 puntos. El diámetro ponderado medio tiene un comportamiento diferente, una forma diferente y alcanza sus máximos valores, sus máximos puntajes cuando el tamaño está entre 3 y 4 milímetros. La dureza superficial también tiene un comportamiento de más es peor, porque en la medida en que el suelo se va compactando, el desarrollo de las raíces, el crecimiento de las plantas va a ser peor y por eso tiene este comportamiento. Los criterios que normalmente se utilizan es considerar que menos de 200 psi puede ser aceptable para el crecimiento de las plantas. Entre 200 y 300 se vuelve crítico y más de 300 definitivamente es una condición muy desfavorable. Estos valores están orientados a tratar de establecer una condición física del suelo, un ambiente físico del suelo, aparte pues de otras variables. Aquí tengo la relación, los puntajes asignados para pH, como les decía antes, tiene una forma de pico. El aluminio tiene una forma de más aluminio, es peor para la planta. El potasio también tiene una forma de pico. Ahora vamos a ver
algunos ejemplos de cómo aplicar esto para los cultivos de banano. Tenemos un pico máximo alrededor de unos 0.6, 0.8, pero más de esos valores empieza a disminuir el puntaje para la variable potasio. Con la materia orgánica tenemos la relación que ustedes pueden ver aquí al inferior, donde se alcanza un máximo puntaje y después ya se sostiene por más materia orgánica que haya por encima de este valor, no se genera pues mayores puntajes. La colonización micorrizal tiene un puntaje, un comportamiento, perdón, de más es mejor, encontrando sus altos niveles de sus mayores puntajes, alrededor de unos 60-80% de colonización micorrizal. Bien, cuando utilizamos la aproximación del salud del suelo, este es el informe que desarrollamos. Aquí tenemos las propiedades físicas, las químicas y las biológicas. Aquí tenemos las variables, por ejemplo, aquí tenemos la densidad aparente, el tamaño de los agregados en sus unidades, ¿sí? Estos son los valores, 1.45 megagramos por metro cúbico o tamaño de agregados de 1 milímetro. Y entonces aquí se le asignaría un puntaje, recuerden, de 0 a 100. Estas condiciones amarillas nos indicarán que el valor de la variable nos sugiere una condición crítica, mientras que aquí, por ejemplo, tenemos es una dureza superficial de 350 psi, ya se le asigna 25 puntos según las ecuaciones que veíamos anteriormente, y definitivamente esto es bastante crítico, se le asigna un color rojo. En este suelo, este es un suelo cultivado con banano en Urabá, tenemos problemas de dureza en superficie, de 0 a 20. De 20 a 40 no hay tales problemas. Entonces, así podemos saber dónde enfocamos el manejo físico de ese suelo. Igual, tenemos una infiltración básica relativamente baja, que es un reflejo de problemas estructurales, de un problema de baja macroporosidad. Este suelo, desde las condiciones químicas, ustedes pueden ver una predominancia de colores verdes, lo cual sugiere que las variables están bien, están con puntajes de 90, 100, 95 y así sucesivamente, excepto en el zinc, en donde aparece el color amarillo, ya que este suelo tiene un nivel relativamente bajo. Y ahí se aclara en esta columna que hay una deficiencia de zinc identificada. Bien, en las propiedades biológicas tenemos varios índices que también se resaltan los colores aquí amarillos porque hay variables críticas y unos colores rojos para indicar las variables que son restrictivas, es decir, este solo tiene un bajo contenido de materia orgánica, una baja tasa de respiración, unos bajos contenidos de proteína y un bajo contenido de carbono activo. Es más crítico la baja cantidad de raíces activas, sanas o funcionales. Muy crítica el nivel de colonización micorrizal de apenas 1%, unos niveles bajos de solubilizadores de fósforo y un bajo contenido de bacterias fijadoras de nitrógeno. En estas aproximaciones, como les explicaba anteriormente, estos puntajes se promedian para lo físico. Estos puntajes de aquí dan un promedio de 37.8 puntos sobre 100 para las condiciones físicas. Las condiciones químicas son de 87.2 puntos. Y en lo biológico tenemos 35 puntos. Como pueden ver, este es un suelo que presenta limitantes fuertes en lo físico y en lo biológico, no en lo químico. La productividad de este lote es relativamente baja y normalmente no esperaríamos solucionarlo con aplicaciones de más fertilizantes, por ejemplo. Hay que mejorar condiciones físicas y condiciones biológicas. Al final se pueden sacar un puntaje de los tres índices, del físico, del químico y del biológico. El promedio general nos dio 53.3. ¿Sí? He aplicado esto a otros cultivos, a cultivos de
aguacate, hortalizas, cultivos de flores. Para aquellos que estén interesados, con mucho gusto les puedo compartir más información. A continuación voy a hablar de algunos problemas que los llamo edafoclimáticos en la zona de Urabá. Esta es una zona caracterizada por altas temperaturas, un alto brillo solar, pero con unos contrastes en las épocas secas y lluviosas. Aquí podemos ver una tabla de temperatura, de precipitación, que nos muestra que hay unos periodos críticos para los cultivos, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí las temperaturas a través del año y tanto en el municipio de Apartadó, justo en esa región de Urabá, y ya el de la derecha para la región de Urabá propiamente. En este mapa nos muestra el estado de precipitación total mensual para el mes de enero en Colombia. Urabá estaría, para los que no están familiarizados, estaría ubicado en esta zona. La zona del Magdalena y La Guajira estaría en esta zona y un poco aquí hacia el centro del Magdalena, centro norte. En los meses de enero hay muy poca precipitación y se vuelve un mes muy crítico, pero esto se extiende por varios meses. En contraste, en el mes de septiembre podemos encontrar que sí hay una condición de mayor disponibilidad de agua. Implicaciones prácticas. Entre diciembre, enero y febrero normalmente vamos a encontrar una baja disponibilidad de agua. Y esto nos lleva a una baja movilidad de elementos como calcio, como boro y como nitrato, que se mueven a través del flujo masal. Recuerden, el flujo masal es el movimiento del agua, de la solución del suelo, generado por la corriente transpirativa, ¿sí? Por ese flujo transpirativo de agua. Nutrientes que se muevan a través de este mecanismo van a ser severamente afectados, aunque haya nutrientes suficientes en el suelo. Entonces no siempre es una situación de que haya o no haya, sino que a veces sabiendo es posible que los mecanismos de movilidad sean restrictivos. En agosto y noviembre podemos tener, por el exceso de lluvias, lixiviaciones de nitrógeno y de potasio como contraste. Bueno, los suelos cultivados con banano, en algunos casos hemos encontrado que tienen una alta densidad aparente, 1.3. Ya podemos entonces visualizar que hay una condición restrictiva. Normalmente son suelos aluviales con altos contenidos de arcilla. Normalmente son arcillas del tipo 2.1, monmorillonitas particularmente, que tienen expansión y contracción dependiendo del nivel de humedad. Son muy susceptibles al compactarse por el pisoteo que realizan los trabajadores cuando entran a los lotes a hacer sus actividades. Podemos encontrar suelos con una alta resistencia a la penetración, presentando niveles de más de 200 psi, sobre todo en superficie, y esto ha generado un limitado desarrollo de raíces. Podríamos decir que la fertilidad natural química del suelo es alta, pero al tradicionalmente ser basada en nitrógeno y potasio, esto ha generado varios problemas. Uno de ellos es acidificación. Es común encontrar suelos con pHs menores de 5,5. Y eso a su vez viene acompañado de unos niveles de aluminio que se han detectado entre niveles medios a altos, es decir, valores alrededor de 1, 1,5 o a veces mucho más, alcanzando 3, 4 centimoles cargadas por kilogramo. Con frecuencia se ven bajos niveles de disponibilidad de calcio, más que todo asociado a niveles de saturación de calcio por debajo del 70%. Y es muy común tener bajos niveles de magnesio. Las disponibilidades de fósforo y azufre son variables, pero con frecuencia se encuentran en bajos contenidos.
También se han encontrado suelos, como vamos a ver más adelante, que pueden presentar unas condiciones de manejo diferentes y presentar niveles diferentes a esto. Pero esto es, digamos, una generalidad que ahora la voy a elaborar un poco más. Es muy común encontrar, tanto en Urabá como en la zona del Magdalena y La Guajira, una baja disponibilidad de micronutrientes, particularmente de zinc y de boro. Y esto, a su vez, nos lleva a tener problemas de calidad, como mancha de madurez, fruta corta y tener problemas de poca fecundación, porque estos dos elementos son esenciales al momento de hacer la fecundación. También hemos encontrado que los suelos tienen una baja densidad microbial, muy pocos contenidos de bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de minerales, celulolíticos, microorganismos proteolíticos, los encargados de liberar el amonio de la materia orgánica, y pocos contenidos de esporas micorrizales y muy particularmente bajos niveles de colonización micorrizal. También se presenta con frecuencia bajos niveles de materia orgánica. No es muy extendido el uso de materias orgánicas compostadas. Es poco extendido el uso de biofertilizantes que promoverían las raíces, ayudarían a disolver minerales y ayudarían a descomponer materia orgánica. Vale la pena mencionar que en la zona del Magdalena y La Guajira hay más de 1000 hectáreas en producción orgánica con unos niveles de rendimiento normalmente más altos que en la zona de Urabá, con unas condiciones de manejo en principio más difíciles, con unas condiciones más secas a lo largo del año, pero con un manejo un poquitico más armonioso. Les presento aquí un estudio de caso para un grupo de productor de banano en la zona de Urabá. Estamos hablando alrededor de unas 2000 muestras que se reflejan aquí en estos histogramos de frecuencia. Ustedes pueden ver que podemos tener un 25% de muestras con suelos por debajo de 5,5, niveles de materia orgánica que pueden estar 18,8% menores del 2%, muy poquitos tienen niveles altos de materia orgánica. El aluminio intercambiable normalmente aquí está para estos suelos por debajo de 1, en la gran mayoría de los casos. Para el fósforo se encuentran unos altos niveles de fósforo. Ahora vamos a ver las implicaciones que tiene esto. El fósforo soluble, en contraposición al fósforo Bright 2, si en la gran mayoría de los suelos está en baja disponibilidad. Aquí se puede presentar una discrepancia entre lo que nos dicen dos criterios, el Bright 2 y el fósforo soluble. A mi manera de ver es mucho más confiable tener mediciones de fósforo soluble y puedo hacer una elaboración posterior a esto. Los niveles de calcio, miren que hay por lo menos un 36% de suelos con bajos niveles de calcio en estos lotes, un 17% de muestras con valores de saturación de calcio por debajo del 70%. Una abundancia de suelos deficientes en magnesio intercambiable, estamos hablando de 86% de los suelos de ese grupo de fincas. Los niveles de potasio están en niveles altos, o por lo menos 80% en niveles adecuados, niveles altos un 8%, y hay un 13% de suelos deficientes. Esto es algo muy puntual, estoy considerando un ejemplo, un estudio de caso para uno de los tantos grupos. El azufre, hay un 54% de suelos con una suficiencia en azufre. El hierro, también predominan los suelos suficientes en hierro, lo mismo para el manganeso. En cobre ya sí encontramos un 44% de suelos deficientes en cobre. En zinc encontramos que hay por lo menos un 42% de suelos deficientes en este elemento, en zinc. Y
uno de los puntos más críticos sería que encontramos en 82% de los suelos de este grupo una predominancia de suelos deficientes en boro. El nitrato intercambiable bajo y afortunadamente unos bajos niveles de conductividad eléctrica. Bien, aquí hay un resumen que resalta bajos contenidos de materia orgánica, baja disponibilidad de fósforo soluble, bajos niveles de magnesio intercambiable, 44% de las muestras deficientes en cobre, 42% de las muestras deficientes en zinc y 82% de las muestras deficientes en boro. Para este grupo, identificar estos problemas es bastante valioso porque permite orientar un plan de fertilización adecuado. Bien, hay otros grupos que pueden presentar una situación diferente, ¿sí? También se han encontrado en la zona de Urabá suelos con unos contenidos de potasio y de fósforo muy altos, por ejemplo, niveles de potasio de 2,5 a 3,5 centimoles cargadas por kilogramo y niveles de fósforo que pueden estar entre 50 y 90 partes por millón. Con las muestras de este último caso, son más de 1000 muestras, he realizado un estudio de componentes principales. Para los que no estén familiarizados, aquí tenemos una serie de vectores de variables del suelo. Tenemos aluminio, saturación de aluminio, sodio, saturación de sodio, zinc por acá. Y muy importante, aquí tenemos el peso de la fruta, el peso del racimo. Es importante considerar, aquí hay un vector, el vector de aquí del peso de la fruta. Los vectores que estén en la misma dirección que el peso de la fruta son variables que están correlacionadas positivamente con el peso de la fruta. Y entre más largo sea el vector, como el que tenemos aquí del calcio, y más cercano al vector del peso de la fruta, es que la variable está más asociada, la variable del suelo está más asociada con la variable peso de la fruta. Las variables que están en la otra dirección del vector son las variables que tienen una correlación negativa, lo que indica que al aumentar el valor de esas variables disminuye el peso de la fruta. También podemos encontrar vectores que están formando un ángulo de aproximadamente de 90 grados, que son lo que podríamos llamar variables indiferentes, que no están afectando significativamente en este grupo de análisis de suelos el peso de la fruta. Entonces, dicho esto, podemos encontrar aquí, siendo este el peso de la fruta, vemos como la saturación de calcio, la saturación de magnesio, la relación entre bases sobre potasio, el pH, el calcio en el suelo, el magnesio en el suelo, el calcio más magnesio sobre el potasio, y los contenidos de materia orgánica, aquí. Son variables que están asociadas positivamente con el peso de la fruta. Son variables que nos dicen que cuando ellas aumentan, está asociado un aumento en el peso de la fruta. Y aquí podemos encontrar, en el otro extremo, los valores de aluminio, de saturación de aluminio, de sodio, saturación de sodio, ¿sí? Y aquí me llama mucho la atención saturación de potasio. Como les decía, este es un suelo muy alto en potasio. En la medida en que continúe aumentando ese potasio, va a generar disminuciones en el peso de la fruta. Aquí el potasio se vuelve, después de esos rangos tan altos, de estos valores tan altos, ya se vuelve un antagonista de la producción. El potasio, que ha sido considerado un elemento esencial, clave en la productividad, aquí nos muestra que puede llegar a ser un problema para este tipo particular o este grupo particular de suelos que tienen una historia muy alta de fertilización y que ya tienen pues excesos. El fósforo en el suelo, aquí lo tenemos, que es un elemento que también se aplica mucho
en altas cantidades en estos suelos, podríamos decir que está dentro de la categoría de los variables indiferentes, que no está afectando. Esa variable puede inclusive aumentar su valor en el suelo y ya no afecta el peso de la fruta. Una por, digamos, ser indiferente y la otra por ser antagónica. Bueno, la siguiente figura nos muestra prácticamente lo mismo, pero aquí estoy considerando los análisis foliares. Análisis foliares de los suelos que acabamos de ver. Aquí tenemos el vector del peso de la fruta, peso del racimo en este caso, y noten cómo el contenido, la concentración de calcio foliar está muy cerquita al peso de la fruta, inclusive su vector es más grande. Lo mismo el azufre, tenemos también el manganeso, por aquí tendríamos el magnesio. Son las variables que a nivel foliar nos explicarían más y estarían correlacionadas positivamente con el peso del racimo. Mientras que, y de nuevo es muy sorprendente encontrar esto, el potasio foliar es antagónico al peso de la fruta. En la medida en que el peso, la concentración de potasio aumenta en las hojas, se disminuye el peso de la fruta. Esto es algo que uno no se lo esperaría, a no ser de que tuviéramos un suelo, digamos, con una historia tan alta y un tanto exagerada de fertilización con potasio. De hecho, es muy parecido la participación de este potasio con la del sodio foliar, ¿sí? Aquí lo alcanzamos a ver. El nitrógeno inclusive también empieza a generar una condición, digamos, negativa. Y de nuevo aquí el fósforo foliar está influyendo poco en el peso de la fruta. Aunque aumente el peso de la fruta, no necesariamente, perdón, aunque aumente la concentración de fósforo foliar, no va a generar incrementos en el peso del racimo. De nuevo, lo clave aquí es calcio foliar, azufre foliar, magnesio foliar. Muy consistente a lo que veíamos con los análisis de suelos. Bien. Quisiera incluir esta tabla que nos muestra los resultados de un análisis de aguas de riegos que realizamos en esta zona. En este caso encontramos 0.55 miliequivalentes de calcio por litro, 0.93 de magnesio, 0.10 de potasio y 3.3 de sodio. En el agua de riego, en esta agua de riego en particular, y en ese momento en que se tomó la muestra, había más sodio que los otros nutrientes juntos. Estamos, en este caso en particular, teniendo unas aguas que nos están aportando más sodio que los otros nutrientes. Y hay algo muy particular en este análisis que también nos muestra que hay una alta cantidad de bicarbonatos, pues por lo menos es superior a la de calcio y magnesio. Esto nos puede sugerir que se pueden estar generando precipitaciones de bicarbonatos de calcio y de magnesio, dejando a dos elementos más libres, el potasio y el sodio. Pero el sodio, ustedes pueden notar el valor que es muchísimo más alto que el potasio. Entonces, esto puede ser una explicación de por qué estamos teniendo incrementos en el sodio foliar, presencia no tan alta en términos de el contenido de sodio, sino de la saturación de sodio, ¿sí? Se va presentando incrementos, no estamos hablando de un suelo sódico, pero estamos viendo que aún en un suelo no sódico, el sodio es un elemento que está generando problemas para la productividad. Esto necesita muchísimo más elaboración, pero quería incluirlo dentro de esta aproximación más integral, ¿sí? Bueno, en términos prácticos, los criterios de fertilización están claramente definidos. Yo me voy a referir a un documento que es bastante interesante, bastante completo, del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, el INNI, y allí pueden encontrar
unas guías de fertilización. En las siguientes transparencias ustedes podrán observar las guías de fertilización para fósforo, para potasio, calcio, magnesio y nitrógeno. Guías que nos indican que cuando el nivel de fósforo está bajo, se recomendarían dosis de alrededor de 100 kilogramos de P2O5 por hectárea por año. Cuando el nivel es medio, alrededor de 50, y cuando es más de 20, pues no se recomendaría fertilizar. Estas son unas guías, considero yo, muy seguras porque nos están dando un mensaje. No aplique más fósforo, si no aplique más fertilizante fosfórico si el suelo tiene altos contenidos de fósforo. ¿Sí? Si esto se puede seguir, no, estas guías se podrían llevar, pues no tendríamos los problemas que estábamos viendo anteriormente. Lo mismo con el potasio. Miren aquí los niveles del suelo y aquí los niveles de aplicación. También están los de calcio, los de magnesio y los de nitrógeno. Hay criterios de cómo fertilizar. Yo no tengo más que decir que considero que estos niveles son adecuados dentro del manejo regular que se hace, y hay criterios para realizar y evitar los problemas que estábamos viendo en el caso de la finca anterior. Para la materia, para el nitrógeno, pues no se tiene en cuenta como un parámetro específico y se recomienda aplicar dosis entre 350 y 400 kilogramos por hectárea por año. Lo mismo para los que estén interesados, aquí están las guías de plátano, ¿sí? Similar. Pero resalto, hay criterios para nitrógeno, hay criterios para fósforo, para potasio, pero también hay criterios para hacer aplicaciones de calcio y magnesio, que son elementos que, como les decía, se ve que son esenciales en términos de productividad, de mantener una productividad en el cultivo del banano. Entonces, con estas guías se pueden establecer unos criterios para hacer esas aplicaciones, y es importante tener en cuenta. Muchas veces elementos como el calcio y el magnesio se han tomado de lado, no se le han prestado la suficiente atención, y como ustedes pueden ver, y también coincide esto con reportes de otros investigadores, son claves en la productividad. Bueno, pero aquí faltan otros elementos. Esta es una tabla que yo utilizo en los planes de fertilización para banano. Estoy incluyendo también una guía de fertilización para azufre, para boro y para zinc. En la primera línea ustedes encontrarán el nivel en el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos menos de 6 partes por millón de azufre como sulfato. Se recomendarían 60 kilogramos por hectárea por año. Si el nivel está entre 6 y 12 ppm en el suelo, pues una fertilización menor de 20 a 40. Y cuando el nivel de azufre está alto, pues se puede reducir la fertilización, podría estar entre 0 y 20 kilogramos. Ya el criterio técnico permitiría definir cuál es la cantidad que se debe aplicar. Lo mismo para boro y lo mismo para zinc. Esto es importante considerarlo porque, como veíamos, es muy frecuente encontrar deficiencias de boro y también deficiencias de azufre, de zinc, lo cual nos lleva no solo a problemas de rendimiento, sino problemas de calidad, como se mencionó anteriormente. Bueno, vuelvo sobre el potasio, porque el potasio es un elemento muy importante dentro de la cultura bananera. Aquí encontramos dentro del texto del IPNI unas gráficas que son bastante dicientes. La primera, la de la izquierda, nos permite ver que el rendimiento relativo del cultivo aumenta conforme aumenta el potasio en el suelo, hasta alcanzar un punto alto, alrededor de un 90% de rendimiento relativo, cuando en este suelo se tienen 0.29 miliequivalentes por 100 gramos o centimoles cargadas por kilogramo. Niveles por encima de 0.3 no generan beneficios en el rendimiento relativo. Es claro el mensaje que nos lleva esta figura. En la figura de la derecha encontramos algo similar. Ya encontramos son dosis de potasio y producción en cajas por hectárea por año.
y ustedes pueden encontrar que tiene un comportamiento cuadrático, un comportamiento de que estas gráficas, estas curvas alcanzan un pico máximo con una dosis en particular. Dosis por encima del óptimo nos van a generar una disminución en la producción, que es consistente con los gráficos que veíamos anteriormente para aquella finca que tenía unos niveles exagerados de potasio. Entonces el potasio no es el elemento que siempre va a resultar en beneficios. Es una cuestión de criterio, no es una receta aplicar potasio en una sola cantidad, sino que tiene que ser acompañado de los análisis de suelos y, por supuesto, investigación. Vuelvo a lo mismo. En estos suelos con tan altos niveles de potasio, miren la saturación de potasio como antagoniza con el peso de la fruta, y mucho más claro aquí, como el peso de la fruta aquí lo tenemos en este vector y el potasio foliar antagoniza, mientras que calcio, azufre, magnesio y en este caso manganeso están generando relaciones positivas con el peso de la fruta, peso del racimo para ser preciso. Bueno, igual en el documento nos recomiendan una zona de fertilización, una zona cercana al hijo sucesional. Realmente es poco lo que tengo que decir. Considero que después de la investigación que se ha hecho, pues esta es la zona donde debería eh, hacerse la fertilización. La gran mayoría hace esto, pero pienso que el punto clave es, deben haber raíces debajo de esa zona de fertilización para que la práctica de la fertilización sea efectiva. Y ahí encontramos un problema serio. Muchas veces no hay suficientes raíces en el cultivo del banano debido a muchos factores. Las raíces en el cultivo de banano normalmente son escasas, es particularmente escasas en la zona de Urabá y también con menos magnitud el problema en la zona de Santa Marta y del Magdalena y La Guajira. Ahí es muy común encontrar raíces enfermas, raíces atacadas por nematos. Considero que el tema de los nematos es un problema que no ha sido considerado en toda su dimensión. En general se habla que si nosotros hiciéramos una caja, un hoyo de 30 por 30 por 30 al frente de un hijo, deberíamos ser capaces de extraer por lo menos unos 90 gramos de raíces frescas. Lo que normalmente encontramos son valores de 20 a 30 gramos por cada caja o hoyo en el suelo. A veces he visto valor de 15, de 18. De esto hay bastante información en el Centro Nacional de Investigaciones del Banano, en CENIBanano, donde constantemente están haciendo monitoreos y afortunadamente ya hay mucha experiencia haciendo estas revisiones que, como ustedes pueden ver, son compatibles con la propuesta de la salud del suelo. Aquí tengo un ejemplo que encontré. En total, en una caja se encontraban bastantes raíces, pero el 38% de las raíces eran sanas. El restante, el 62%, o estaban muertas o tenían problemas por nematos. Entonces, esta gráfica, esta imagen y estos conceptos nos llevan a pensar en la salud de las raíces. Es algo que debemos recuperar, porque es la esencia de hacer un plan de fertilización. La idea no es fertilizar el suelo, sino nutrir las plantas. Y me lleva esto a conectar con un tema que algunos han implementado y en otros casos hay inquietud por desarrollo, hay muchas dudas, y es el manejo de las coberturas del suelo. Se recomienda, y se han visto excelentes resultados, teniendo coberturas vivas o coberturas muertas sobre el suelo del cultivo del banano. Tener una cobertura viva aporta materia orgánica. En suelos del Magdalena hemos visto suelos que tienen
Sin cobertura tienen alrededor de 1% de materia orgánica. Y con cobertura son suelos que pueden tener 2, 5, hasta 3% de materia orgánica. Estas mediciones las hemos hecho en cultivos orgánicos desarrollados por algunos colegas, muy particularmente por el ingeniero José Hugo Londoño, con quien he tenido la fortuna de trabajar. Hemos encontrado una biomecanización. Estas raíces ayudan a crear poros, ayudan a y que el agua se infiltre, ayudan a la porosidad, ayudan a mejorar la condición física del suelo. También ayudan a controlar malezas. Las coberturas muertas, el mulch, permite también disminuir la pérdida de agua, disminuir la temperatura. En última instancia, lo que tenemos aquí es una estrategia para desarrollar un mejor sistema de raíces, una promoción de la actividad microbial y favorecer los procesos de toma de agua y de nutrientes. Bueno, ahora me voy a enfocar en esta sección al silicio, un elemento históricamente menos estudiado, pero que cada vez va ganando mayor atención. El silicio se considera un elemento benéfico, no es un nutriente esencial. Sin embargo, Epstein podríamos llamarlo el padre de la nutrición vegetal, la persona que encontró y formuló y comprobó la presencia de transportadores en las membranas celulares que explicaban la nutrición vegetal, la toma de nutrientes por las células de las raíces. Epstein se refiere al silicio como un elemento cuasi esencial, un elemento que es benéfico para varios cultivos y se destacan cultivos de arroz y caña de azúcar. Pero también vamos a presentar información aquí en esta presentación acerca de la relación que hay del silicio con el banano. Cuando nosotros consideramos silicio soluble, hay beneficios. El primero de ellos, hay que considerar que el silicio, para tener una funcionalidad, debe ser ácido silícico, H4SiO4, el ácido ortosilícico o el ácido monosilícico. Se absorbe en la raíz, va disuelto en el agua, en la solución del suelo, se traslocan las hojas y allí se acumula. Y al acumularse se polimeriza. Al polimerizarse forman unas estructuras físicas que podríamos llamarlas una especie de coraza o una especie de armadura subcuticular, están por debajo de las cutículas. Y esto le confiere una resistencia física, mecánica al ataque de insectos plagas y al ataque de patógenos. En el suelo, el ácido silícico tiene como función competir con el fosfato por los sitios de absorción, mejorando así la eficiencia de la fertilización fosfórica y siendo clave este ácido silícico en poder generar una disminución de la fertilización fosfórica. Más sobre el silicio. Esta gráfica nos ilustra la relación que hay entre el ácido silícico y el pH. El ácido silícico en el suelo es la especie química del silicio dominante, hasta por lo menos un pH de 9,5. Es un ácido débil que se disocia a pHs relativamente altos. El silicato como tal solo empezaría a ser dominante por encima de un pH de 9,5. La gran mayoría de nuestros suelos son ácidos o tienen condiciones de neutralidad. Entonces, definitivamente, la especie química dominante es el ácido silícico, no los silicatos. Bien, en la parte de arriba, ustedes pueden ver que cuando tenemos un incremento en la concentración de ácido silícico por encima de 1,8 milimolar, hay un proceso de condensación. Entonces, el ácido ortosilícico ya empieza a precipitarse para formar sílicas, ¿sí? Sílicas amorfas. Aquí podemos ver una imagen, una ilustración que nos muestra cómo el silicio se
une con otras moléculas de ácido silícico, se pierde agua y se genera esta red de estructuras, que son las que se acumularían debajo de la cutícula. En este esquema podemos ver la cutícula y debajo de la cutícula estaría una capa de sílica que le generaría ese efecto coraza o armadura a la célula, lo cual, como vamos a ver, le va a conferir cierta resistencia al ataque de insectos plaga, ¿sí? O de patógenos. En cuanto a la absorción del fosfato, aquí les presento un diagrama. Esto de la izquierda representa la superficie de un óxido o un hidróxido de hierro con sus cargas ya sea positivas, negativas o neutras. Y los iones fosfatos que estarían en la solución pueden ser absorbidos. Aquí tenemos una absorción no específica, es una absorción electrostática. Y aquí, en los dos casos, tenemos una absorción específica. Aquí formando un enlace con el fosfato y aquí formándose dos enlaces. Este es un enlace monodentado y este es un enlace bidentado. Esto es lo que llamamos la absorción o sorción de fosfatos por parte de estos coloides. Bien, el ácido silícico tiene un comportamiento muy similar. El ácido silícico podría ser retenido aquí, intercambiarse de hecho por estos grupos OH, tal como sucede con el fosfato. Entonces aquí podríamos tener silicio absorbido o sorbido sobre las superficies. En la medida en que fosfato y ácido silícico tienen el mismo comportamiento, ellos pueden competir por estos sitios. Se ha detectado experimentalmente que es posible reducir el requerimiento de fertilizante fosfórico cuando la fertilización fosfórica va acompañada de una fuente de silicio que aporte silicio soluble. Aquí podemos ver cómo en un multisol, el primero a la izquierda, para alcanzar un nivel adecuado de fósforo en el suelo, sin silicio, era necesario aplicar 187 miligramos por kilogramo. Para alcanzar el mismo nivel de fósforo en el suelo en presencia del silicio, ya solo se requieren 100 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo. Aquí también pueden ver reducciones en este oxisol, reducciones en este oxisol y reducciones en este andisol de menor magnitud, pero se observa reducciones del orden del 10% y reducciones que pueden estar fluctuando entre alrededor de un 25 hasta casi un 50%. Esto, por supuesto, tiene que ser validado experimentalmente para hacer esas reducciones. Se han hecho varios experimentos, varios estudios de campo para demostrar las bondades que tiene el silicio en el cultivo del banano. Se considera inicialmente que el banano es una planta acumuladora de silicio. Vamos a mirar algunos datos que nos van a ilustrar cómo a través de fertilizaciones con silicatos de magnesio o silicatos de potasio foliar se puede generar beneficios en el cultivo. Esto ha sido, por supuesto, bastante estudiado y me parece muy relevante citar esta fuente. La pueden encontrar haciendo búsquedas online. El silicón, sus efectos benéficos para disminuir la enfermedad de la marchites causada por Fusarium, un tema que es bastante relevante. Bien, se han encontrado experimentalmente efectos benéficos de aplicar silicio y reducir marchites por Fusarium y reducir la incidencia de cigatoca negra y aún de cilindro clario en el cultivo de banano, además de otros cultivos. Bien, en esta tabla pueden observar las concentraciones de silicio que pueden acumular plantas de diferentes especies. Aquí pueden encontrar al final de la tabla las concentraciones que
se han encontrado para banano y las de palma. Yo quisiera que comparáramos esto con las de arroz, porque el cultivo de arroz es por excelencia reconocido como un acumulador de silicio. Las concentraciones pueden alcanzar al 8% y hay inclusive reportes más altos. Y el banano, miren que puede tener entre 4,3 y 6,4%. Eso es mucho más de lo que puede estar acumulando en nitrógeno, por ejemplo, en potasio y mucho más que otros elementos, calcio, magnesio, fósforo, etcétera. Plátano también puede tener unas concentraciones relativamente altas. Hay reportes, referencias que nos ilustran que se puede reducir la incidencia de Fusarium oxysporum en banano con aplicaciones de silicio. Este es un estudio que realizó la empresa AgroSilicium evaluando silicato de potasio, una forma soluble de potasio aplicado foliarmente, y en la medida en que se incluyó este producto, además de aplicaciones con fungicidas, en este caso Vitane, se puede ampliar mucho más el efecto que tiene la aplicación del fungicida cuando se aplica conjuntamente el Cifol. En la parte de arriba, ustedes pueden ver cuando solo se aplicó el Vitane, después de 25 días después de la aplicación, se puede ver ya el desarrollo de las manchas, mientras que en la parte inferior, donde se incluyó el Cifol, el desarrollo de la enfermedad de la severidad fue muchísimo menor. Cosas que, por supuesto, la invitación es a validarlas. Bien, aquí hay otro experimento, un trabajo de grado hecho por Giraldo y Santander, donde se demuestran los beneficios de aplicaciones de Cifol, que contiene fosfitos y silicio para reducir la severidad de sigatoca con diferentes dosis. Aquí ustedes pueden ver aplicaciones de otros componentes de aceite agrícola y otros fungicidas en las dosis que ustedes pueden ver. Y en la gráfica de la derecha ustedes pueden observar cómo el testigo, el azul, tiene una mayor severidad, mientras que cuando se hacen aplicaciones con los tratamientos de Cifol, aceite y homicidas, se reduce mucho más la severidad de la enfermedad, algo obviamente deseado por todos y particularmente utilizando un producto que tiene baja residualidad química. Bien, en este estudio se ve cómo se postula una activación de mecanismos de defensa con la aplicación del Cifol contra el ataque de Mycosphaera fidensis, el agente causante de la cigatoca negra. Bien, estos son otros estudios realizados por la empresa, en donde se muestran ya son aplicaciones conjuntas de el Silimagnum, antes conocido con el nombre de Magnesil, edáfico, y aplicaciones foliares de silicio con el Cifol. Y podemos encontrar que hay diferencias significativas con respecto al testigo que no tenía la aplicación, que es justamente el de la izquierda, ¿sí? Vemos es una mejora en un aspecto que es esencial, funcionalidad de las raíces funcionales. Encontramos que la adición de magnesil aumentó la proporción de raíces funcionales o raíces sanas, ¿sí? También aumentó el peso del racimo en este experimento, significativamente hablando. Aumentó el número de manos con respecto al testigo.
Ustedes pueden observar los beneficios y, por supuesto, más información está disponible al respecto. Experiencias realizadas en Costa Rica también muestran esto. En diferentes años, entre el año 2008 al 2010, se hicieron estudios en donde se hacían aplicaciones de silicio en forma de magnesil y se observaba cómo se reducía el aluminio, aquí, aluminio intercambiable que está en azul, y cómo se aumentaba la proporción de raíces funcionales, aquí en rojo, ¿sí? Pasando de 75% hasta más de 90% de raíces funcionales, lo cual muestra de que esto es una alternativa que puede servir para reducir el aluminio y los efectos que puede tener sobre el sistema de raíces. En esta gráfica podemos observar, ya es otra variable, la variable de productividad, cajas por hectárea por año, cómo aumenta progresivamente a través de los años con las aplicaciones de silicio y cómo podemos encontrar paralelamente un incremento en el peso de los racimos. Este es un estudio hecho en Cenibanano. Los autores son Novoa, González y Nodier Herrera, en donde se estaba evaluando los efectos de el silicorrector, una mezcla, una enmienda múltiple que contiene calcio, magnesio, azufre, silicio y fósforo, que al aplicarse al suelo puede generar beneficios en el pH. ¿Sí? Aquí en este caso los investigadores hicieron mediciones a 25 centímetros de distancia y a 50 centímetros de distancia del pseudotallo principal y a profundidades de 20 y 40 centímetros para demostrar esa movilidad. Una vez que se aplicaron los productos y después de un periodo de incubación se determinó la presencia de raíces, la abundancia de raíces y valores de pH a esas distancias y profundidades. Los estudios estadísticos nos permiten ver que el silicorrector tuvo un efecto significativo con respecto al testigo, ¿sí? De hecho, fue por encima al de las cales agrícolas. Efecto sobre el pH. Note que el trigo tiene pHs de 5,3, ¿sí? Mientras que cuando se aplica este silicorrector ya tenemos pHs de 5,5, 5,7, 5, poco más de 5,6, poco más de 5,7, lo cual permite mostrarlo como una enmienda que permite los incrementos en el pH. Y también la otra variable fue una variable biológica que permitía hacer una evaluación de las raíces funcionales y las raíces necrosadas. El testigo tuvo en promedio un 65% de raíces necrosadas, no recibió ninguna enmienda, y cuando se recibieron enmiendas, se obtuvo una mayor cantidad de raíces funcionales, con el silicorrector fue mayor, 78%, y las raíces necrosadas fueron 25% en el testigo y 17% en el que recibió el silicorrector, lo cual de nuevo nos sugiere los beneficios ya no solo en el suelo, sino en las raíces. Con esto doy por terminada mi presentación. Quisiera dejarles estos correos electrónicos para futuros contactos. Por ahora vamos a leer los comentarios que han venido haciendo y pues trataré de darle respuesta. Entonces vamos a habilitar esta sesión.
Bien, entonces vamos a ver qué preguntas o comentarios tienen los que estuvieron y vamos a estar recibiendo esos comentarios. Mario Palacio Higuera escribe, foliarmente, ¿cuál es el nivel adecuado de manganeso? Si está en exceso, ¿qué ocurre? Ok, los niveles de manganeso foliares en el cultivo del banano son bastante altos. Eh, Podría enviarles en detalle, pero normalmente está por el orden de unas 200, inclusive hasta 800 partes por millón. Por supuesto, si los niveles son más altos que estos, ya se podrían generar no solo efectos negativos causados por la presencia alta del manganeso, sino que normalmente puede ser inhibitorio para la absorción de hierro, de cobre y de zinc. Walter Barrera Becerra pregunta, según lo escuchado, entonces lo ideal sería realizar un muestreo de raíces para definir el área de fertilización. Sí, eso tiene mucho sentido. Evaluar cómo está el sistema de raíces a lo largo del año eh, y en la medida en que tengamos pocas raíces, identificar cuál es la razón y tratar de promover el sistema radical, lo cual puede ser hecho con, como les decía, con adiciones de materia orgánica, con coberturas vivas, con la utilización de ongoformadores de micorrizas y otros microorganismos que tienen un beneficio muy grande. También veíamos los beneficios de aplicar enmiendas compuestas tipo silicorrector o otras enmiendas. ¿Sí? La última pregunta que tenemos en este momento, Isolina Esther Mora Palomeque pregunta, hola profesor Walter, de acuerdo con los criterios de esenciabilidad de los elementos para las plantas, ¿por qué no se han sometido todas estas investigaciones realizadas con silicio en banano para que el ente encargado considere ese elemento como esencial? No, realmente no sé. El silicio es un elemento que ha generado una gran atención, tal vez en los últimos 10 años. Es necesario hacer más investigaciones. A veces, supongo yo, hay otras prioritarias, pero por lo menos Sanibanano ya ha empezado a realizar trabajos de investigación, como lo mostraba al final, lo cual es bastante bien visto, considero. Michelle Hernández pregunta, ¿qué método de detección recomiendan para el ácido ortosilícico en solución del suelo? Lo importante es utilizar un método que esté calibrado. Dentro de los estudios que se han realizado aquí en Colombia y en otras partes del mundo, el mejor método es utilizar cloruro de calcio, 0.01 molar, hacer una agitación y este método extrae formas de silicio soluble que están debidamente calibradas y pueden ser sometidas a interpretación. Nelson Virgilio Piraneque Gambasica dice, gracias Nelson Walter, Francisco y todo el equipo. Espero que pronto realicemos evaluaciones en el Magdalena. Un abrazo. Nelson, un gran abrazo, saludarte, mucho gusto que nos hayas acompañado. Danilo Alzate López. Profesor Walter, la aplicación de los productos de silicio se hacen también con una distancia como la de fertilización. Sí, correcto. La idea es tratar de impactar la zona de fertilización. Entonces estaríamos hablando de la misma zona de fertilización. Lo importante en este caso es de nuevo impactar la zona de raíces y podría acompañar otros fertilizantes, particularmente los fosfóricos, para generar los beneficios que hemos mencionado. Bien, por ahora no tenemos más comentarios, más preguntas. Bienvenidos las preguntas.
Sí, hay otra, Diana Ceballos, dice, buenas tardes, ¿qué recomendación hay cuando encontramos altos contenidos de potasio y magnesio en los suelos, al mismo tiempo de niveles de pH superiores a 6? Bueno, en este caso es recomendable aplicar calcio, eh, pero si el pH está por encima de 6, no sería tan recomendable hacer aplicaciones de una cal como tal, sino utilizar yeso, por ejemplo, o enmiendas compuestas que tengan yeso, ya que eh, podrían tener un impacto menor en el pH y aportar los nutrientes que harían falta, en este caso, el ejemplo que nos pone Diana, de calcio. Jorge Enrique Cuervo Alzate dice, excelente charla, Walter. Y la pregunta, ¿hasta qué valor de pH del suelo es ideal usar silicorrector? Jorge, un cordial saludo. Me da mucho gusto saber que estás ahí. El silicorrector es una enmienda compuesta que dentro de su composición tiene elementos encalantes. Yo consideraría que un suelo ácido, muy ácido, en cualquier rango de la escala puede recibir aplicaciones de este material con el objetivo de hacer incrementos en el pH y aportar otros elementos. Entonces no vería una restricción por un bajo pH para su aplicación. Laureano Gómez Quintero dice, el calcio es un elemento que debe aplicarse por aparte de la fórmula física, ya que debe del análisis de suelos para conocer el pH, aluminio, hierro y manganeso. Eh, Todo depende, Laureano, de cuál es el pH del suelo. Cuando el pH está por encima de 6, la presencia de calcio puede ayudarte a precipitar fosfato. Pero si el pH está entre 5,5 y 6, no va a precipitar el fosfato. Entonces, la inhibición de no utilizar calcio con los otros fertilizantes puede ser condicional del pH. Obviamente que hay otras interacciones de cales eh, amoniacales que pueden inducir pues, volatilización de amonio. Pero como le digo, es más restrictivo ese punto cuando el pH está por encima de 6. Laureano Gómez pregunta adicional, dentro de la formulación de las cales se recomiendan carbonatos de calcio y o magnesio o mezclas de estos con sulfatos de calcio o yeso y el sílice, por supuesto. Correcto, es básicamente la composición de varias de las enmiendas múltiples o multicompuestas que hay en la oferta. Sí, gracias, Laureano. Hernán Manjarres Agudelo pregunta cómo aprovechar el uso del silicio en los suelos cercanos a la neutralidad. ¿Podría ser foliar? No, sí, puede ser foliar. No habría ninguna restricción ahí si es foliar. Pero el pH no es restrictivo para la disponibilidad del silicio, no por lo menos hasta un pH de 8, 8,5. Entonces, el silicio no está respondiendo en su disponibilidad a cambios del pH por debajo de la neutralidad o ligeramente por encima de la neutralidad. No es un factor crítico para ellos. Jorge Antonio Villa Londoño dice felicitaciones al profesor Osorio por su excelente conferencia y a AgroSilicium por brindarnos estas oportunidades de capacitación. Jorge Antonio, muchas gracias por tus comentarios. Me da un gran gusto pues estar compartiendo con ustedes estas experiencias. Comentario de Nelson Enrique Díaz Lara. Excelente presentación, una muy buena información que fue
bastante buena para ser aplicada en nuestros manejos agronómicos. Muy bien, de eso se trata, de generarles información para la toma de decisiones. Bien, con esto estamos dando por terminado. ¿Entró otro? Ok, una última, ¿sí? Sí, Walter Barrera Becerra dice, ¿qué sabes sobre la demanda de microelementos por los microorganismos del suelo? Ok, es interesante tu pregunta. Los microorganismos del suelo son también ávidos por elementos como el hierro, manganeso, cobre, zinc, además de otros elementos como nitrógeno, fósforo, calcio. Entonces, cuando nosotros consideramos un análisis de suelos y podemos visualizar deficiencias, suficiencias o excesos para las plantas, también esto puede estar impactando la funcionalidad del microorganismo. Bien, de nuevo muchas gracias por su atención. Les dejo mis correos electrónicos por si quieren ampliar o recibir alguna información adicional. Un gran gusto y muchas gracias a AgroSilicium por esta invitación para estar con ustedes. Feliz resto de día.